Ellos van a pagar caro por esto, lo prometo. Marido la echó de la fiesta bajo la lluvia por la amante hasta que su ex llegó en limusina. La lluvia golpeaba el rostro de Claudia mientras permanecía de pie frente a la mansión iluminada con su vestido negro empapado y el maquillaje corrido. Los invitados la miraban desde las ventanas con esa mezcla de lástima y morbo que caracteriza a la alta sociedad de Las Vegas. Ramiro estaba en el umbral de la puerta con una sonrisa despectiva en los labios, mientras Vanessa se colgaba de su brazo como un trofeo recién ganado. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta noche marcaría el inicio del fin para Ramiro Escudero y el renacimiento de una mujer que había olvidado su propio poder. Pero regresemos al principio de esta historia para entender cómo una mujer tan elegante y respetada como Claudia Ferrero llegó a vivir el momento más humillante de su vida. 6 horas antes, el despertador sonó a las 6 de la mañana en el penthouse de Summerlin, que Claudia compartía con su esposo desde hacía 15 años. Ella se levantó sin hacer ruido, como había aprendido a hacer durante los últimos meses, para no despertar a Ramiro, quien había llegado a las 4 de la madrugada con olor a perfume barato y alcohol. La rutina matutina de Claudia era su refugio de paz en medio de un matrimonio que se desmoronaba lentamente. Se dirigió a la cocina de mármol blanco, donde preparó su café colombiano de siempre, mientras observaba las luces de Las Vegas que aún parpadeaban en la distancia. A los 43 años, Claudia mantenía esa elegancia natural que la había distinguido desde joven. Su cabello negro azabache, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con gentileza, y sus ojos verdes conservaban esa chispa de inteligencia que la había llevado a convertirse en una de las directoras de ONG más respetadas de Nevada. A las 7 en punto, Claudia ya estaba vestida con un traje sastre gris perla que realzaba su figura esbelta, dirigiéndose hacia su BMW blanco estacionado en el garaje de la mansión. Ramiro seguía durmiendo y ella no se molestó en despertarlo. Hacía meses que no desayunaban juntos y las pocas veces que coincidían en la mesa, las conversaciones se limitaban a intercambios fríos sobre eventos sociales o asuntos financieros. El trayecto hacia las oficinas de Esperanza Joven, la ONG que dirigía en el centro de Las Vegas, le tomaba exactamente 25 minutos. Durante ese tiempo, Claudia solía escuchar música clásica y planear las actividades del día. Su organización se dedicaba a rescatar jóvenes en situación de riesgo de las calles de Las Vegas, proporcionándoles educación, arte y oportunidades de trabajo. Era el proyecto de su vida, algo que había construido con sus propias manos y que le daba el sentido de propósito que su matrimonio ya no le brindaba. Al llegar a la modesta oficina ubicada en un edificio de ladrillo rojo, Claudia fue recibida por Mariana, su asistente de 26 años, una joven latina que había sido una de las primeras beneficiarias del programa y ahora trabajaba como coordinadora de proyectos. Buenos días, señora Ferrero. Ya llegaron los muchachos del taller de música y tenemos la reunión con los patrocinadores a las 10, le recordó Mariana con esa energía juvenil que siempre contagiaba a Claudia. Perfecto, Mariana. Vamos a revisar los números del programa de becas antes de la reunión. Y por favor, confirma la asistencia de todos los miembros del consejo para la presentación del mes que viene, respondió Claudia mientras se dirigía a su oficina. Un espacio pequeño pero acogedor, decorado con fotografías de los jóvenes que habían pasado por sus programas. Durante la mañana, Claudia se sumergió completamente en su trabajo. Revisó presupuestos, atendió llamadas de funcionarios del gobierno estatal y participó en una videoconferencia con donantes potenciales de California. Cada logro de la organización, cada joven que lograba salir de las drogas o conseguía un trabajo estable, era una victoria personal para ella.
Era en estos momentos cuando Claudia se sentía verdaderamente viva, cuando recordaba quién era realmente antes de convertirse en la esposa silenciosa de Ramiro Escudero. A las 2 de la tarde, mientras almorzaba una ensalada César en su escritorio, recibió una llamada que la hizo fruncir el ceño. Era Ramiro, y su voz tenía ese tono autoritario que ella había aprendido a reconocer y a temer. Claudia, necesito que llegues temprano a casa hoy. Tenemos la fiesta esta noche y quiero que todo esté perfecto. He invitado a gente muy importante, incluyendo a algunos inversores de Los Ángeles que pueden financiar la expansión de mis casinos, le dijo sin preámbulos, como si ella fuera una empleada y no su esposa. Ramiro, tengo una reunión importante con el alcalde a las 5. Es sobre el nuevo programa de rehabilitación que estamos lanzando el mes próximo, respondió Claudia, tratando de mantener la calma en su voz. Cancélala. Esta noche es más importante que tus cositas de caridad. Necesito que estés en casa a las 4 para supervisar a los del catering y asegurarte de que todo esté como debe ser. Y Claudia, ponte el vestido negro que te compré el mes pasado, el que tiene escote, agregó con un tono que no admitía discusión. Claudia sintió esa familiar sensación de impotencia que la invadía cada vez que Ramiro ejercía su control sobre ella. Hacía años que no la consultaba sobre las decisiones importantes y cada vez más la trataba como un accesorio decorativo en lugar de como su compañera de vida. Está bien, Ramiro. Llegaré a las 4, respondió finalmente, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Después de colgar, Claudia se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando a los jóvenes que practicaban breakdance en el pequeño patio del edificio. Se preguntaba cuándo exactamente había perdido su voz en su matrimonio, cuándo había dejado de ser la mujer decidida que había creado esta organización desde cero para convertirse en la sombra silenciosa de Ramiro. Mariana entró a su oficina con unos documentos, pero al ver la expresión de Claudia, se detuvo. ¿Todo bien, señora Ferrero? Se ve preocupada, le preguntó con genuina preocupación. Todo está bien, Mariana. Solo tengo que irme más temprano hoy. Ramiro tiene una fiesta importante y necesita que esté en casa, respondió Claudia, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora, perdone que me meta, pero usted siempre se ve triste cuando habla de su esposo. ¿Está segura de que está bien?, insistió Mariana, quien había aprendido a leer las emociones de su jefa después de 3 años trabajando juntas. Claudia la miró con cariño. Mariana representaba todo lo que ella había perdido. La valentía de hablar sin miedo, la fuerza de cuestionar lo que no estaba bien, la determinación de no aceptar menos de lo que merecía. Hay momentos en la vida, Mariana, en los que una se pregunta cómo llegó a donde está. Pero no te preocupes por mí, soy más fuerte de lo que parezco, le respondió, aunque ni ella misma estaba segura de creer sus propias palabras. A las 3:30, Claudia dejó la oficina y se dirigió hacia Summerlin, el exclusivo barrio donde vivía con Ramiro. Durante el trayecto, recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Ramiro aún la cortejaba con flores y cenas románticas, cuando aún fingía interesarse por sus opiniones y sus sueños. Pero el éxito de sus negocios nocturnos había cambiado todo. Entre más dinero ganaba, más arrogante se volvía, y entre más poder acumulaba, menos la respetaba a ella. Al llegar a la mansión de 2 pisos con fachada de piedra natural y jardines perfectamente cuidados, Claudia encontró el caos típico de los preparativos para una fiesta de Ramiro. Había floristería por todas partes, meseros uniformados arreglando las mesas en el jardín trasero y Ramiro en el centro de todo, dando órdenes como un general en campaña. Claudia, por fin llegas. Los de la floristería pusieron las flores equivocadas en la mesa principal. Necesito que arregles eso inmediatamente. Y revisa que el bar esté completo, especialmente el whisky escocés de 30 años que pedí, especialmente para los inversionistas, le gritó desde el jardín sin siquiera mirarla.
Durante la siguiente hora, Claudia se convirtió en la coordinadora no oficial de la fiesta, resolviendo problemas logísticos, supervisando al personal de catering y asegurándose de que cada detalle cumpliera con los altos estándares de Ramiro. Era irónico, pensó, cómo en su trabajo dirigía una organización completa con facilidad y respeto, pero en su propia casa había sido reducida al papel de una asistente personal. A las 6 de la tarde, Claudia subió a su habitación para prepararse. Se dio una ducha larga, tratando de lavar no solo el cansancio del día, sino también la sensación de vacío que cada vez la invadía más frecuentemente. Se puso el vestido negro que Ramiro había elegido, un diseño de escote pronunciado que la hacía sentir más como un objeto de exhibición que como una mujer elegante. Mientras se maquillaba frente al espejo del tocador, Claudia se estudió detenidamente. A pesar de todo, seguía siendo una mujer hermosa. Sus ojos verdes conservaban su intensidad, su piel, su suavidad y su figura, su elegancia natural. Pero había algo en su mirada que había cambiado en los últimos años, una resignación que no le gustaba reconocer. Ramiro entró a la habitación ya vestido con su smoking negro, luciendo el papel del empresario exitoso que tanto disfrutaba interpretar. «Te ves bien, Claudia. Recuerda sonreír esta noche y ser amable con todos, especialmente con los Martínez de Los Ángeles. Son muy importantes para mis planes de expansión», le dijo mientras se ajustaba los gemelos de oro que ella le había regalado en su 10º aniversario. «Por supuesto, Ramiro. Siempre soy amable con tus invitados», respondió Claudia, aunque por dentro se preguntaba cuándo había dejado de ser nuestra fiesta para convertirse en la fiesta de Ramiro. A las 7 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. El estacionamiento de la mansión se llenó de autos de lujo, Bentleys, Mercedes-Benz, Porsches y hasta un Ferrari rojo que pertenecía a uno de los socios más jóvenes de Ramiro. Claudia se colocó junto a su esposo en la entrada principal, cumpliendo su papel de anfitriona perfecta, saludando a cada invitado con una sonrisa ensayada y palabras de bienvenida. La casa se llenó rápidamente de la élite empresarial de Las Vegas y visitantes de Los Ángeles. Había empresarios de la construcción, dueños de cadenas hoteleras, políticos locales y, por supuesto, otros empresarios del entretenimiento nocturno como Ramiro. Las conversaciones giraban en torno a inversiones, nuevos proyectos y siempre dinero y poder. Claudia circulaba entre los invitados con la gracia de años de práctica en eventos sociales, pero se sentía cada vez más como una actriz representando un papel que ya no le quedaba bien. Notó cómo las esposas de otros empresarios la miraban con una mezcla de envidia y lástima, como si supieran algo que ella aún no quería admitir. Cerca de las 9 de la noche, mientras Claudia conversaba con la señora Martínez sobre obras de caridad, notó que Ramiro había desaparecido del salón principal. Lo buscó con la mirada y lo encontró en la terraza, hablando muy de cerca con una mujer que no reconocía. Era joven, probablemente de poco más de 30 años, con cabello rubio platino y un vestido rojo muy ajustado que dejaba poco a la imaginación. Un escalofrío recorrió la espalda de Claudia cuando vio la forma en que Ramiro miraba a esa mujer, con una intensidad que hacía años no dirigía hacia ella. La mujer reía de manera exagerada ante cada comentario de Ramiro, tocándole el brazo con una familiaridad que sugería que no era la primera vez que se encontraban. Claudia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sabía que Ramiro había tenido aventuras antes, pequeñas indiscreciones que ella había elegido ignorar por el bien de su matrimonio y su familia. Pero esto era diferente. La forma en que él la miraba, la manera en que se inclinaba hacia ella, todo indicaba que esta no era solo una aventura pasajera. «Disculpe, señora Martínez, necesito atender algo en la cocina», murmuró Claudia, alejándose de la conversación mientras trataba de mantener la compostura. Se refugió en el baño de visitas del primer piso,
cerrando la puerta detrás de ella y apoyándose en el lavamanos mientras trataba de controlar la respiración. En el espejo vio a una mujer que ya no reconocía completamente, elegante por fuera, pero rota por dentro, manteniendo una fachada perfecta mientras su mundo se desmoronaba silenciosamente. Ahora nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. Desde México, Colombia, España o tal vez desde Estados Unidos. Déjenos en los comentarios desde qué país nos acompañan viendo nuestras historias, porque realmente nos encanta leer cada uno de sus comentarios y saber que están ahí, acompañándonos en estas historias que los hacen sentir y vivir cada emoción junto a nuestros personajes. Sin saber lo que el destino le tenía preparado esa noche, Claudia regresó a la fiesta, donde la esperaba la humillación más grande de su vida, pero también el inicio de su renacimiento como mujer. La música en vivo resonaba por toda la mansión cuando Claudia regresó al salón principal después de recomponerse en el baño. La banda de jazz que Ramiro había contratado tocaba en la terraza mientras los invitados bailaban y conversaban animadamente. El ambiente festivo contrastaba drásticamente con la tormenta emocional que se gestaba en el interior de Claudia, quien había logrado mantener su máscara de perfecta anfitriona a pesar de haber visto a su esposo coqueteando descaradamente con esa mujer misteriosa. Se acercó a la mesa del bar donde varios empresarios discutían sobre nuevos proyectos inmobiliarios en el Strip. Claudia tomó una copa de champán francés, más por tener algo entre las manos que por verdaderas ganas de beber. Necesitaba mantener todos sus sentidos alerta, especialmente después de lo que había presenciado en la terraza. Mientras fingía escuchar la conversación sobre inversiones millonarias, Claudia observó discretamente a Ramiro, quien ahora estaba en el centro del salón principal, rodeado de sus socios más importantes. Llevaba esa sonrisa arrogante que ella conocía también, esa expresión de superioridad que había ido creciendo con los años conforme su fortuna aumentaba. Pero había algo diferente esta noche, una energía particular que la inquietaba profundamente. De repente, la música se detuvo abruptamente. Ramiro había subido al pequeño escenario donde momentos antes tocaba la banda de jazz. Su presencia imponente captó inmediatamente la atención de todos los presentes. Los murmullos cesaron y un silencio expectante llenó el ambiente. «Queridos amigos, si me permiten unos minutos de su atención», comenzó Ramiro con esa voz potente que había desarrollado durante años dirigiendo sus negocios. «Esta noche no solo celebramos el éxito de nuestros proyectos, sino que también quiero compartir con ustedes algo muy especial». Claudia sintió un nudo en el estómago. Conocía esa mirada en los ojos de su esposo, esa expresión que precedía a sus movimientos más calculados y despiadados. Había algo terriblemente familiar en la forma en que Ramiro escaneaba la multitud, como un depredador evaluando su territorio antes de atacar. Como muchos de ustedes saben, he estado expandiendo mis negocios más allá de Las Vegas. Continuó Ramiro mientras gesticulaba con la copa de whisky en su mano. Pero esta noche quiero presentarles a alguien muy especial, alguien que representa el futuro de mis establecimientos de entretenimiento. En ese momento, las luces del salón se atenuaron y un reflector iluminó la entrada principal. Por la puerta apareció la mujer del vestido rojo que Claudia había visto en la terraza, pero ahora la veía claramente bajo la luz brillante. Era impresionante, con una belleza llamativa y artificial que gritaba juventud y sensualidad. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y su vestido rojo ceñido acentuaba cada curva de su cuerpo esculpido quirúrgicamente. Damas y caballeros, les presento a Vanessa Lawrence, la nueva estrella de mis locales nocturnos y, debo confesarles, mi nueva musa personal, anunció Ramiro con una sonrisa que helaba la sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados voltearon simultáneamente hacia Claudia, quien se había quedado paralizada junto al bar.
aún sosteniendo su copa de champán con manos que ahora temblaban ligeramente. Las miradas de lástima, morbo y curiosidad se clavaron en ella como dagas invisibles. Vanessa caminó sensualmente hacia el escenario, moviendo las caderas de manera exagerada y sonriendo con una confianza que rayaba en la vulgaridad. Al llegar junto a Ramiro, se colgó de su brazo como si fuera un trofeo recién ganado, mientras él la rodeaba por la cintura con una posesividad que Claudia no había experimentado en años. Vanessa es una artista excepcional, continuó Ramiro, claramente disfrutando cada segundo de la situación. No solo tiene una voz increíble, sino que además entiende perfectamente lo que significa ser la compañera de un hombre exitoso. Algo que, debo admitir, no todos pueden apreciar o valorar adecuadamente. La última frase fue dirigida directamente hacia Claudia, acompañada de una mirada despectiva que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos claramente incómodos con la situación, otros evidentemente entretenidos por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Paula, la hija de 17 años de Claudia y Ramiro, apareció de repente al lado de su madre. Había bajado de su habitación, probablemente atraída por el alboroto, y ahora miraba horrorizada la escena que se desarrollaba frente a ella. Su rostro juvenil reflejaba una mezcla de vergüenza, ira y total incomprensión de cómo su padre podía estar humillando públicamente a su madre de esa manera. «Mamá», susurró Paula, tomando del brazo a Claudia. «¿Qué está pasando? ¿Por qué papá está haciendo esto?» Claudia no podía responder. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta mientras observaba cómo su matrimonio de 15 años era destruido públicamente ante la élite social de Las Vegas. Ramiro continuaba su show, ahora besando la mano de Vanessa mientras ella reía de manera estridente y coqueta. «Señoras y señores, Vanessa nos va a deleitar con una pequeña presentación», anunció Ramiro mientras le pasaba el micrófono a su nueva conquista. Vanessa tomó el micrófono con manos expertas y comenzó a cantar una versión sensual de una canción popular. Su voz no era extraordinaria, pero tenía esa calidad ronca y provocativa que funcionaba perfectamente en los ambientes nocturnos que Ramiro manejaba. Mientras cantaba, se movía de manera sugerente, dirigiendo miradas cargadas de intención hacia Ramiro, quien la devoraba con los ojos desde su posición privilegiada. Los invitados comenzaron a aplaudir, algunos genuinamente impresionados por el espectáculo, otros simplemente siguiendo la corriente para no incomodar a su anfitrión. Pero todos, sin excepción, lanzaban miradas furtivas hacia Claudia, evaluando su reacción ante esta humillación pública sin precedentes. Cuando Vanessa terminó su presentación, Ramiro subió nuevamente al escenario y la tomó por la cintura, acercándola hacia él de manera posesiva. El aplauso fue cortés pero tenso, con una energía incómoda que flotaba en el ambiente como una nube tóxica. Y ahora, queridos amigos, debo pedirles que me disculpen, pero Vanessa y yo tenemos algunos asuntos privados que atender, declaró Ramiro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras dirigía una mirada helada hacia Claudia. Por desgracia, algunas personas en esta casa no comprenden que cuando un hombre necesita espacio para crecer y prosperar, deben hacerse a un lado con dignidad. El silencio que siguió fue aún más incómodo que el anterior. Todos sabían exactamente de quién estaba hablando Ramiro, y la crueldad de sus palabras resonó por todo el salón como una bofetada verbal. Claudia sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Paula apretó su brazo con más fuerza, susurrando palabras de apoyo que no llegaban a registrarse en la mente conmocionada de su madre. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo, observando cómo su vida era destrozada en tiempo real ante una audiencia de espectadores voyeuristas. De hecho, continuó Ramiro, bajando del escenario y caminando directamente hacia donde estaba Claudia, creo que es hora
de que algunos elementos negativos se retiren de esta celebración. Esta noche es sobre el éxito, la juventud y el futuro. No hay lugar para energías tóxicas o personas que se aferran al pasado. Al llegar frente a Claudia, Ramiro la miró con un desprecio tan palpable que varios invitados contuvieron la respiración. Paula se interpuso entre sus padres, con lágrimas en los ojos y una expresión de furia que contrastaba dramáticamente con su juventud. «Papá, no puedes estar hablando en serio», susurró Paula con voz temblorosa. «Mamá es tu esposa. Esta es su casa también. Paula, cielo, esto no es asunto tuyo. Regresa a tu habitación y deja que los adultos manejen las cosas de adultos», respondió Ramiro sin quitar los ojos de Claudia, como si su hija fuera simplemente una molestia menor en su camino hacia el objetivo principal. «No, papá, no voy a dejar que le hagas esto a mamá», declaró Paula con una valentía que sorprendió incluso a Claudia. «Si ella se va, yo me voy con ella». La sonrisa de Ramiro se volvió aún más cruel, si eso era posible. Vanessa se acercó y se colgó nuevamente de su brazo, observando la escena con diversión maliciosa, como si estuviera viendo una telenovela particularmente entretenida. «Claudia, querida, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy clara», dijo Ramiro con una voz peligrosamente baja que solo ella y Paula podían escuchar claramente. «Esta fiesta es para gente exitosa, gente que aporta valor a mi vida y a mis negocios. Tú con tu actitud amargada y tus constantes juicios morales ya no encajas en mi visión de futuro». Los invitados habían formado un círculo alrededor de la familia, fingiendo conversaciones casuales, pero claramente enfocados en el drama que se desarrollaba ante ellos. La tensión en el aire era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. «Ramiro, por favor, no hagas esto frente a nuestra hija y nuestros invitados», murmuró Claudia, encontrando finalmente su voz, aunque saliera quebrada y apenas audible. «Oh, pero Claudia», respondió Ramiro elevando la voz para que todos pudieran escuchar claramente. «Creo que es exactamente el momento perfecto. Todos aquí son testigos de que he sido más que generoso contigo durante años. Te he dado una vida de lujo, una posición social envidiable. ¿Y cómo me lo has pagado? Con frialdad, con reproches constantes sobre mis negocios y con esa actitud de superioridad moral que francamente ya me tiene harto». En ese momento comenzó a lloviznar afuera, como si el cielo mismo estuviera respondiendo al drama que se desarrollaba en el interior de la mansión. Las primeras gotas golpearon suavemente las ventanas, creando un soundtrack melancólico para la destrucción de una familia. «Así que», continuó Ramiro mientras se dirigía hacia la puerta principal, seguido por Vanessa y arrastrando la atención de todos los invitados, «he tomado la decisión de que esta noche marque un nuevo comienzo para mí. Y los nuevos comienzos requieren eliminar todo lo que pertenece al pasado». Al llegar a la puerta de entrada, Ramiro la abrió de par en par. La lluvia había intensificado y ahora caía con fuerza constante, creando pequeños charcos en el sendero de mármol que llevaba hasta la calle. El sonido del agua golpeando el suelo se mezcló con el silencio tenso del salón. «Claudia, te agradezco los años que hemos compartido, pero esta es tu salida», declaró Ramiro con una frialdad que cortaba como una navaja. «Puedes irte con dignidad, o puedo llamar a seguridad para que te escolten. La elección es tuya». La humillación era tan completa, tan devastadora, que Claudia sintió como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Los invitados la miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como espectadores en un circo romano esperando ver el momento final de la gladiadora derrotada. Paula comenzó a llorar abiertamente, aferrándose al brazo de su madre como si pudiera protegerla de la crueldad de su padre. Vanessa sonreía con satisfacción maliciosa, claramente disfrutando cada segundo de su triunfo sobre la esposa legítima.
Claudia miró a su alrededor, viendo las caras de personas que había conocido durante años, con quienes había compartido cenas, eventos benéficos y celebraciones familiares. Pero en sus ojos no encontró apoyo ni solidaridad, solo curiosidad morbosa y la incomodidad de quienes prefieren no involucrarse en los dramas ajenos. Con una dignidad que surgió de algún lugar profundo de su ser, Claudia se irguió completamente. No iba a darle a Ramiro la satisfacción de verla suplicar o llorar. No iba a permitir que Vanessa fuera testigo de su colapso emocional y definitivamente no iba a humillarse ante esos supuestos amigos que ahora la miraban como si fuera un espectáculo de entretenimiento. «Está bien, Ramiro», dijo Claudia con voz clara y firme, sorprendiendo incluso a su esposo con la serenidad de su tono. «Si eso es lo que quieres, me iré, pero recuerda este momento, porque será el último en que tengas poder sobre mí». Sin esperar respuesta, Claudia caminó hacia la puerta con la cabeza en alto y la espalda recta. Paula trató de seguirla, pero Claudia la detuvo con suavidad. «Quédate aquí, mi amor. Esto es entre tu padre y yo. No necesitas ser parte de su crueldad», le susurró a su hija besándola en la frente antes de continuar hacia la puerta. La lluvia la recibió con fuerza, empapando inmediatamente su vestido negro y corriendo su maquillaje perfectamente aplicado. Pero Claudia no corrió, no se cubrió, no mostró ningún signo de debilidad. Caminó con paso firme por el sendero de mármol, mientras la lluvia golpeaba su rostro como lágrimas del cielo. Detrás de ella, escuchó los aplausos irónicos de algunos invitados y la risa estridente de Vanessa, que había salido a la puerta para disfrutar completamente su momento de triunfo. El sonido era nauseabundo, una sinfonía de crueldad humana que acompañaba el exilio de Claudia de su propia casa. Cuando llegó a la calle, empapada completamente pero aún manteniendo su postura digna, Claudia se detuvo bajo la lluvia. No tenía a dónde ir, no tenía cómo llegar a ningún lado, y por primera vez en toda la noche sintió que las lágrimas amenazaban con mezclarse con la lluvia en su rostro. Fue en ese momento, en el punto más bajo de su humillación, cuando apareció una luz al final del túnel. Una limusina negra y elegante se deslizó silenciosamente por la calle y se detuvo exactamente frente a donde ella estaba parada. El contraste entre la elegancia del vehículo y la vulgaridad de lo que acababa de ocurrir en la mansión era tan marcado que parecía surrealista. La puerta trasera de la limusina se abrió y de ella emergió un hombre que Claudia no había visto en más de 2 años. Julián Aranda, su exmarido, se acercó a ella bajo la lluvia con un paraguas negro y una expresión de genuina preocupación en su rostro maduro y distinguido. «Claudia», murmuró Julián con esa voz cálida que ella recordaba también, «permíteme llevarte a casa». Sin decir una palabra más, Julián la cubrió con el paraguas y la guió gentilmente hacia la limusina. Mientras se alejaban de la mansión, Claudia vio por última vez las luces de la fiesta donde había sido humillada públicamente, pero también donde había redescubierto su propia dignidad en el momento más oscuro de su vida. El interior de la limusina envolvió a Claudia en un silencio reconfortante después del caos emocional que había vivido. Julián le entregó una toalla suave y una manta de cachemira sin hacer preguntas incómodas sobre lo que había presenciado. El aroma familiar de su colonia francesa llenaba el espacio, transportándola involuntariamente a tiempos más felices cuando el respeto mutuo era la base de su relación. El conductor de la limusina manejaba con suavidad por las calles iluminadas de Las Vegas, mientras Claudia se secaba el cabello empapado, tratando de procesar mentalmente lo que había ocurrido. Julián la observaba con preocupación genuina, sin el morbo o la lástima que había visto en los ojos de los invitados de Ramiro. Había algo profundamente sanador en esa mirada comprensiva que no juzgaba ni cuestionaba. «¿Estás herida?», preguntó Julián finalmente, refiriéndose tanto a las lesiones físicas como emocionales que pudiera haber sufrido. «Estoy bien, Julián.
Gracias por aparecer cuando más lo necesitaba, respondió Claudia con voz quebrada, aunque tratando de mantener la compostura que la había sostenido durante toda la humillación pública. Recibí una llamada de Paula. Estaba desesperada y me pidió que fuera a buscarte. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero por su tono de voz entendí que era urgente, explicó Julián mientras le ofrecía una botella de agua mineral. Nunca imaginé que Ramiro pudiera llegar a ser tan cruel y despiadado. La casa de Julián en Henderson, un suburbio elegante al sureste de Las Vegas, era un refugio de tranquilidad comparado con la mansión ostentosa de Summerlin donde había vivido con Ramiro. La decoración era sofisticada pero acogedora, con muebles de maderas nobles, bibliotecas llenas de libros de derecho y arte contemporáneo que reflejaba el gusto refinado de un hombre culto y exitoso. Al entrar, Julián la condujo directamente al estudio, donde encendió la chimenea de gas y le preparó una taza de té de manzanilla. Claudia se sentó en el sofá de cuero italiano, envuelta en una bata de seda que Julián había conservado desde los tiempos en que estuvieron casados. Era extraño estar nuevamente en esa casa, rodeada de recuerdos de una época en la que se había sentido valorada y respetada como mujer y como persona. Claudia, necesito que sepas que esta casa sigue siendo tu hogar si lo necesitas, dijo Julián mientras se sentaba frente a ella en el sillón de lectura que siempre había sido su favorito. No tienes que tomar ninguna decisión esta noche, pero quiero que entiendas que no estás sola en esto. Antes de que Claudia pudiera responder, el timbre de la casa sonó con insistencia. Julián se levantó y regresó acompañado de Paula, quien había logrado escapar de la mansión de Ramiro y había tomado un taxi hasta Henderson. La joven llegó con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de ira que contrastaba dramáticamente con su juventud. «Mamá, estoy tan avergonzada de papá que no sé cómo voy a poder verlo a la cara otra vez», declaró Paula mientras se lanzaba a los brazos de Claudia. «Lo que hizo esta noche es imperdonable. Humillarte de esa manera frente a toda esa gente y con esa mujer horrible, riéndose como si fuera lo más divertido del mundo». Claudia abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo su propia fortaleza se alimentaba del amor incondicional que Paula le demostraba. En medio de toda la destrucción, al menos tenía la certeza de que había criado a una hija con valores sólidos y el coraje suficiente para defender lo que era correcto. «Mi amor, tu padre está pasando por algo que no entiendo completamente, pero eso no justifica la forma en que se comportó esta noche», le dijo Claudia, mientras le acariciaba el cabello húmedo por las lágrimas. «Lo importante es que nosotras estemos bien y que tomemos las mejores decisiones para nuestro futuro». «No, mamá», respondió Paula con una determinación que sorprendió tanto a Claudia como a Julián. «Papá no puede salirse con la suya después de lo que hizo. No puede destruir nuestra familia de esa manera y esperar que no haya consecuencias. Tiene que pagar por lo que te hizo». El timbre volvió a sonar, esta vez con golpes firmes en la puerta que indicaban la llegada de alguien que no estaba dispuesto a esperar. Julián abrió la puerta y se encontró con doña Mireya Ferrero, la madre de Claudia, quien a sus 66 años conservaba la energía y la indignación de una mujer mucho más joven cuando se trataba de defender a su familia. «¿Dónde está mi hija?», preguntó doña Mireya sin preámbulos, entrando a la casa con la autoridad natural que había desarrollado durante décadas como matriarca familiar. «Me acabo de enterar de lo que ese sinvergüenza le hizo a Claudia y vine tan pronto como pude». Doña Mireya llevaba su mejor vestido negro, el mismo que usaba para ocasiones solemnes como funerales o confrontaciones familiares importantes. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado a pesar de la hora tardía, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de ira maternal y determinación inquebrantable. «Mamá, ¿cómo te enteraste tan rápido?», preguntó Claudia mientras se levantaba para recibir a su madre. «Mija,
En Las Vegas todos se conocen y las noticias viajan más rápido que los chismes de comadres, respondió doña Mireya mientras examinaba a su hija de pies a cabeza, evaluando los daños físicos y emocionales. La señora Martínez me llamó hace una hora para contarme lo que había presenciado en esa fiesta. Según ella, todo el mundo se quedó helado cuando ese desgraciado te echó bajo la lluvia como si fueras una empleada despedida. Julián ofreció asiento a doña Mireya y le sirvió café cubano bien cargado, sabiendo por experiencia que la señora necesitaría toda su energía para lo que se venía. Durante su matrimonio con Claudia, había aprendido a respetar y valorar la sabiduría práctica de su ex-suegra, quien tenía una capacidad única para ver las situaciones desde todos los ángulos posibles. Claudia, mi niña, dijo doña Mireya tomando las manos de su hija entre las suyas, ese hombre te ha faltado al respeto de la manera más grave posible. No solo destruyó tu matrimonio públicamente, sino que además manchó el honor de nuestra familia. En mis tiempos, los hombres que se comportaban así enfrentaban consecuencias serias. Doña Mireya, con todo respeto, intervino Julián, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora hay otras formas de obtener justicia que no involucran la venganza familiar tradicional. Ah, Julián, respondió doña Mireya con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tú siempre tan educado y civilizado. Pero déjame decirte algo, hay ofensas que requieren respuestas contundentes, y lo que Ramiro hizo esta noche cruza todas las líneas de decencia humana. Durante las siguientes 2 horas, las 4 personas reunidas en el estudio de Julián discutieron la situación desde todos los ángulos posibles. Paula compartió detalles adicionales sobre el comportamiento cada vez más errático de su padre durante las últimas semanas, incluyendo llamadas telefónicas misteriosas y reuniones secretas que había tratado de ocultar. Doña Mireya aportó información valiosa sobre los rumores que circulaban en la comunidad latina de Las Vegas respecto a los negocios cuestionables de Ramiro. Fue durante esta conversación cuando Claudia recordó algo que había mantenido enterrado en su subconsciente durante meses. En su oficina de la casa, guardada en una caja fuerte personal que Ramiro desconocía, tenía copias de documentos financieros que había encontrado accidentalmente mientras organizaba los papeles del hogar para los contadores. «Esperen», dijo Claudia interrumpiendo la conversación. «Hay algo que ustedes no saben». Hace aproximadamente 8 meses, mientras buscaba los recibos de gastos médicos para la declaración de impuestos, encontré unos documentos en el estudio de Ramiro que me parecieron extraños. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Julián, inmediatamente alerta por su experiencia legal. Eran contratos y estados de cuenta que mostraban movimientos de dinero muy grandes entre sus casinos y unas compañías que nunca había escuchado mencionar, explicó Claudia mientras su memoria se aclaraba gradualmente. Había transferencias por millones de dólares a cuentas en islas del Caribe y facturas por servicios que no tenían sentido para el tipo de negocios que maneja Ramiro. Julián se incorporó en su asiento, reconociendo inmediatamente las implicaciones de lo que Claudia estaba describiendo. Durante sus años como abogado corporativo, había visto suficientes casos de lavado de dinero y evasión fiscal como para identificar las señales de alerta. «Claudia, ¿conservaste copias de esos documentos?», preguntó con urgencia creciente en su voz. «Sí, los fotografié con mi teléfono y guardé las imágenes en una memoria USB que tengo escondida en mi caja fuerte personal. En ese momento pensé que podrían ser importantes, pero no sabía exactamente para qué», respondió Claudia, comenzando a entender la magnitud de lo que había descubierto accidentalmente. Doña Mireya sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando exactamente esta revelación desde el momento en que entró a la casa. «Mi niña, eso que tienes no es solo evidencia, es un arma»,
declaró con la sabiduría práctica que viene de décadas de experiencia, viviendo en un mundo donde los hombres poderosos creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Paula miró a su madre con una mezcla de admiración y esperanza renovada. Por primera vez desde que había presenciado la humillación en la fiesta, veía una posibilidad real de que su padre enfrentara las consecuencias de sus acciones crueles y despiadadas. Julián se levantó y comenzó a caminar por el estudio, su mente legal ya trabajando en las posibles estrategias e implicaciones de la evidencia que Claudia había descubierto. Conocía lo suficiente sobre los negocios de Ramiro como para saber que cualquier irregularidad financiera en la industria del entretenimiento nocturno de Las Vegas atraería inmediatamente la atención de las autoridades federales. Claudia, necesito que me digas exactamente qué tipos de transacciones viste en esos documentos, dijo Julián mientras sacaba una libreta legal y se preparaba para tomar notas detalladas. Si lo que describes es lo que creo que es, Ramiro podría estar enfrentando problemas mucho más serios que un divorcio difícil. Durante la siguiente hora, Claudia reconstruyó meticulosamente todo lo que recordaba sobre los documentos que había fotografiado. Había transferencias regulares a cuentas bancarias en las Islas Caimán, facturas de consultoría por servicios vagamente descritos y contratos con empresas fantasma que aparentemente no tenían empleados ni operaciones legítimas. Julián tomaba notas furiosamente, haciendo preguntas específicas que ayudaban a Claudia a recordar detalles adicionales. «Esto es lavado de dinero», declaró Julián finalmente, dejando su pluma sobre la mesa con una expresión grave. «Si estos documentos son auténticos y podemos verificar las transacciones, Ramiro está enfrentando potencialmente décadas en prisión federal». El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Todas las personas en la habitación entendían que habían cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba simplemente de un divorcio difícil o de recuperar la dignidad perdida. Se trataba de exponer actividades criminales que podrían destruir completamente el imperio que Ramiro había construido. «Mija», dijo doña Mireya finalmente, rompiendo el silencio, «tienes una decisión muy importante que tomar. Puedes usar esta información para protegerte durante el divorcio, o puedes usarla para asegurarte de que Ramiro enfrente las consecuencias completas de todas sus acciones». Claudia miró a las tres personas que la rodeaban. Su hija, quien la miraba con esperanza y determinación. Su madre, quien representaba la sabiduría y la justicia tradicional. Y su exmarido, quien le ofrecía el conocimiento legal y el apoyo que necesitaría para tomar la decisión correcta. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente apoyada y valorada. «Durante años, Ramiro me hizo sentir pequeña e insignificante», dijo Claudia con voz clara y determinada. «Me convenció de que sin él no era nada, que debía estar agradecida por la vida que me proporcionaba. Esta noche me demostró que nunca me respetó como persona, como madre o como compañera de vida». Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado de Julián. Las luces de Las Vegas brillaban en la distancia, una ciudad construida sobre secretos, ambición y el dinero de personas que a menudo preferían no hacer preguntas sobre su origen. «No voy a conformarme solo con recuperar mi dignidad», continuó Claudia con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Voy a asegurarme de que Ramiro enfrente las consecuencias de todos sus actos, no solo de cómo me trató a mí. Si está lavando dinero o evadiendo impuestos, las autoridades necesitan saberlo. Y si eso significa que pierde todo lo que ha construido sobre mentiras y actividades ilegales, entonces que así sea». Paula se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, susurrando palabras de apoyo y admiración por la valentía que estaba demostrando.
Doña Mireya asintió con aprobación, reconociendo en su hija la misma fuerza interior que había heredado de generaciones de mujeres fuertes que no se dejaban intimidar por hombres abusivos. Julián cerró su libreta y miró a Claudia con una mezcla de respeto profesional y orgullo personal. En ese momento, recordó exactamente por qué se había enamorado de ella tantos años atrás. Su integridad inquebrantable y su capacidad de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Entonces está decidido, declaró Julián. Mañana temprano iremos a tu casa a recuperar esos documentos y después contactaremos a las autoridades apropiadas. Pero Claudia, necesitas entender que una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Ramiro va a pelear con todo lo que tiene y va a tratar de destruirte de cualquier manera posible. Claudia se volvió hacia él con una sonrisa que no había mostrado en años, una expresión de confianza y determinación que iluminaba completamente su rostro. Julián, Ramiro ya me destruyó esta noche frente a toda la gente que conocemos. Ya no tengo nada que perder y eso me hace más peligrosa de lo que él puede imaginar, respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había vivido horas antes. En ese momento, Claudia Ferrero dejó de ser la esposa humillada y se convirtió en una mujer con una misión clara. No solo recuperar su vida, sino asegurarse de que la justicia se hiciera de una vez por todas. El amanecer en Las Vegas trajo consigo una claridad mental que Claudia no había experimentado en años. Después de solo 3 horas de sueño en la habitación de invitados de Julián, se despertó con una sensación de propósito que la energizaba más que cualquier cantidad de café. Mientras se duchaba con agua caliente, visualizó cada paso del plan que habían diseñado la noche anterior, sintiendo cómo la mujer que había sido antes de casarse con Ramiro regresaba gradualmente a la superficie. A las 7 de la mañana, Julián ya tenía preparado un desayuno continental y había contactado a su investigador privado de confianza, Marcus Thompson, un ex agente del FBI especializado en crímenes financieros. Paula había dormido en el sofá del estudio, negándose a regresar a la mansión de Summerlin mientras su padre siguiera allí con Vanessa. Doña Mireya había pasado la noche en la habitación principal, organizando mentalmente la campaña de justicia familiar que consideraba necesaria para restaurar el honor de la familia Ferrero. Marcus llegó puntualmente a las 8, un hombre fornido de 50 años, con experiencia en casos de lavado de dinero en la industria del entretenimiento de Las Vegas. Después de revisar las notas preliminares que Julián había tomado la noche anterior, confirmó que tenían suficientes indicios para justificar una investigación federal completa. Señora Ferrero, le dijo Marcus mientras organizaba su equipo de grabación digital, lo que vamos a hacer esta mañana podría cambiar su vida para siempre. Una vez que recuperemos esos documentos y los entreguemos a las autoridades, no habrá forma de detener la investigación. ¿Está completamente segura de que quiere proceder? Claudia lo miró directamente a los ojos con una determinación que sorprendió incluso a Julián, quien había sido testigo de su transformación durante las últimas horas. Señor Thompson, mi esposo me humilló públicamente frente a las personas más importantes de nuestra comunidad. Me echó de mi propia casa bajo la lluvia para darle lugar a su amante. Si además de ser un maltratador, es un criminal, entonces tiene que enfrentar las consecuencias de ambas cosas, respondió con una firmeza que no admitía dudas. El plan era simple, pero arriesgado. Ramiro típicamente salía de la casa los martes por la mañana para supervisar las operaciones de sus casinos, dejando la mansión vacía, excepto por el personal de limpieza que llegaba a las 10. Claudia conocía perfectamente los horarios y rutinas de la casa, incluyendo la combinación de su caja fuerte personal que Ramiro nunca había molestado en descubrir. A las 9:30,
La limusina de Julián se estacionó discretamente a una cuadra de la mansión de Summerlin. Marcus había instalado equipos de comunicación para mantenerse en contacto constante con Claudia mientras ella recuperaba los documentos. Paula insistió en acompañar a su madre, argumentando que su presencia haría que la misión pareciera más natural en caso de que alguien los viera. Al acercarse a la entrada principal, Claudia sintió una mezcla extraña de nostalgia y liberación. Esa casa había sido su hogar durante 15 años, el lugar donde había criado a Paula y donde había vivido tanto momentos felices como años de creciente infelicidad. Pero ahora la veía con ojos diferentes, como el escenario de su humillación, pero también como el lugar donde comenzaría su renacimiento. La empleada de limpieza, Rosa, se sorprendió al ver a Claudia, pero la recibió con el cariño genuino que siempre había existido entre ellas. Señora Claudia, qué bueno que regresó. Anoche, después de que se fue, el señor Ramiro siguió la fiesta hasta muy tarde con esa mujer y dejaron la casa hecha un desastre, le confió Rosa, mientras la abrazaba con afecto maternal. Rosa, necesito recoger algunas cosas de mi oficina y después Paula y yo nos vamos a quedar con mi familia por un tiempo, le explicó Claudia, evitando entrar en detalles sobre la verdadera naturaleza de su misión. Subieron directamente al segundo piso, donde el estudio personal de Claudia se encontraba al final del pasillo. La caja fuerte estaba oculta detrás de un cuadro de Frida Kahlo que había comprado durante su luna de miel en México City. Con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina, Claudia introdujo la combinación, la fecha de nacimiento de Paula, el único número que Ramiro nunca había molestado en memorizar. Dentro de la caja fuerte, además de joyas familiares y documentos personales, estaba la memoria USB, que contenía las fotografías de los documentos comprometedores de Ramiro. Claudia la tomó con una sensación de triunfo mezclada con nerviosismo, sabiendo que ese pequeño dispositivo contenía el poder de destruir el imperio de mentiras que su esposo había construido. Mientras organizaba algunos papeles adicionales que podrían ser útiles para el divorcio, Paula descubrió algo inesperado en el escritorio de su madre. Una carta manuscrita que Ramiro había dejado esa misma mañana, probablemente después de que sus invitados se fueran. «Mamá, papá te dejó esto», dijo Paula, entregándole un sobre con su nombre escrito en la letra arrogante de Ramiro. Claudia abrió la carta con curiosidad, preguntándose si su esposo habría desarrollado algún tipo de remordimiento después de los eventos de la noche anterior. Pero lo que leyó la llenó de una ira fría y calculada que fortaleció aún más su determinación. La carta era un ultimátum disfrazado de oferta generosa. Ramiro le ofrecía una casa modesta en Henderson, una pensión mensual limitada y la custodia compartida de Paula a cambio de un divorcio rápido y silencioso. También incluía una cláusula de confidencialidad que le prohibiría hablar públicamente sobre su matrimonio o los negocios de Ramiro. La carta terminaba con una amenaza apenas velada. Si no aceptaba estos términos, él usaría sus recursos y conexiones para asegurarse de que perdiera todo, incluyendo a su hija. Paula leyó la carta por encima del hombro de su madre y su reacción fue inmediata y furiosa. «No puedo creer que papá sea tan descarado. Primero te humilla públicamente y ahora te está chantajeando como si fueras una empleada que va a despedir», exclamó con indignación juvenil, pero justificada. Claudia dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsa. Esa carta sería evidencia adicional del carácter manipulador y controlador de Ramiro, útil tanto para el divorcio como para demostrar el patrón de abuso emocional que había sufrido durante años. Regresaron a la limusina donde Marcus y Julián esperaban ansiosamente. La memoria USB fue inmediatamente conectada a la laptop de Marcus, quien comenzó a revisar las imágenes de los documentos financieros mientras Julián leía la carta amenazante de Ramiro. «Esto es oro puro»,
declaró Marcus después de analizar las primeras fotografías. Estas transferencias a las Islas Caimán siguen un patrón clásico de lavado de dinero. Y estos contratos con empresas fantasma son tan obviamente fraudulentos que hasta un estudiante de primer año de Derecho podría procesarlos exitosamente. Julián contactó inmediatamente a la oficina del fiscal federal, donde había cultivado relaciones profesionales durante sus años como abogado corporativo. Programó una reunión para esa misma tarde, explicando que tenía evidencia de actividades financieras criminales en la industria del entretenimiento de Las Vegas. Mientras esperaban la reunión con las autoridades, Claudia tomó una decisión que sorprendió incluso a Julián. Quería confrontar a Ramiro directamente antes de que las autoridades se involucraran, no para darle una oportunidad de explicarse, sino para ver su reacción cuando se diera cuenta de que había subestimado gravemente a la mujer que había humillado. A las 2 de la tarde, Claudia llegó al casino principal de Ramiro en el Strip, acompañada por Julián y Marcus como testigos. El personal de seguridad la reconoció inmediatamente y la escoltó hasta la oficina ejecutiva en el piso superior, donde Ramiro conducía reuniones importantes con inversores y socios. Ramiro estaba sentado detrás de su escritorio de caoba maciza, revisando reportes financieros cuando su asistente anunció la llegada de Claudia. Su expresión inicial de sorpresa se transformó rápidamente en irritación cuando vio que no llegaba sola. Claudia, no esperaba verte tan pronto. Pensé que habías entendido el mensaje de anoche y esta mañana, dijo con esa arrogancia característica, sin levantarse de su silla ni ofrecer asientos a sus visitantes. Oh, Ramiro, entendí perfectamente tu mensaje, respondió Claudia con una calma que contrastaba dramáticamente con el estado emocional en el que había estado la noche anterior. También entendí tu carta de esta mañana. Muy generoso de tu parte ofrecerme las migajas de mi propia vida. Ramiro finalmente se levantó, claramente molesto por el tono desafiante de Claudia y la presencia de testigos en lo que esperaba que fuera una conversación privada de intimidación. Si vienes a negociar, puedes ahorrarte el tiempo. Los términos que te ofrecí son más que justos, considerando las circunstancias, declaró mientras se acercaba a la ventana que daba vista al bullicio del Strip. No vine a negociar, Ramiro. Vine a informarte de algo que descubrí mientras organizaba mis cosas esta mañana, respondió Claudia, mientras Marcus discretamente comenzaba a grabar la conversación con un dispositivo oculto. Claudia procedió a describir con detalles específicos los documentos financieros que había encontrado meses atrás. Mencionó las transferencias a las Islas Caimán, los contratos con empresas fantasma y las facturas por servicios inexistentes. Con cada detalle que revelaba, vio cómo el rostro de Ramiro se endurecía y sus manos se cerraban en puños. No sé de qué estás hablando, Claudia. Obviamente malinterpretaste algunos documentos legítimos de negocios que están más allá de tu comprensión, respondió Ramiro, pero su voz había perdido la confianza arrogante de momentos anteriores. Quizás tengas razón, Ramiro. Por eso decidí entregarle copias de todo a las autoridades federales esta tarde. Ellos tienen expertos que pueden determinar si mis interpretaciones son correctas o no, declaró Claudia con una sonrisa que helaba la sangre. El silencio que siguió fue tenso y cargado de significado. Ramiro entendía perfectamente las implicaciones de lo que Claudia acababa de revelar. Años de actividades cuestionables, conexiones con personajes dudosos y esquemas financieros elaborados estaban a punto de ser expuestos ante autoridades que tenían el poder de destruir todo lo que había construido. Estás cometiendo un error grave, Claudia. ¿Tienes idea de con quién estás jugando?, declaró Ramiro con una voz que contenía tanto amenaza como desesperación. Sí, Ramiro, estoy jugando contigo. Y resulta que no eres tan poderoso como creías, respondió Claudia mientras se dirigía hacia la puerta. Ah, y por cierto,
Puedes quedarte con Vanessa. Algo me dice que no va a estar muy interesada en ti cuando los agentes federales toquen a tu puerta. Esa misma tarde, en las oficinas del fiscal federal, Claudia entregó formalmente toda la evidencia que había recopilado. Los agentes especializados en crímenes financieros confirmaron que los documentos proporcionaban base suficiente para abrir una investigación criminal completa contra Ramiro y sus asociados. La investigación federal se movió con una velocidad sorprendente. En menos de una semana, agentes del FBI allanaron todos los establecimientos de Ramiro, confiscaron documentos financieros y congelaron cuentas bancarias sospechosas. Los medios de comunicación de Las Vegas cubrieron extensivamente la historia, describiendo cómo uno de los empresarios más ostentosos de la ciudad había sido expuesto por su propia esposa. Vanessa Lawrence desapareció de la vida de Ramiro al segundo día de la investigación, llevándose varios objetos valiosos de la mansión y dejando solo una nota que decía que había conseguido un contrato para cantar en Miami. La mujer que había reído cruelmente mientras Claudia era humillada bajo la lluvia demostró ser exactamente lo que todos sabían que era: una oportunista que abandonaba el barco en cuanto las aguas se volvían turbulentas. Los cargos contra Ramiro fueron múltiples y graves: lavado de dinero, evasión fiscal, fraude bancario y operación de empresas fantasma. La evidencia era tan abrumadora que sus propios abogados le recomendaron negociar un acuerdo con la fiscalía para evitar una condena aún más severa. Durante los meses que siguieron al colapso del imperio de Ramiro, Claudia experimentó una transformación completa. Con el apoyo incondicional de Julián, quien había demostrado que sus sentimientos hacia ella nunca habían desaparecido realmente, comenzó a reconstruir su vida sobre fundamentos mucho más sólidos que los que había tenido durante su matrimonio. La ONG Esperanza Joven se expandió significativamente cuando Claudia decidió crear un nuevo programa específicamente diseñado para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso emocional. Su propia experiencia le proporcionó una perspectiva única que resonaba profundamente con las mujeres que buscaban ayuda para escapar de relaciones destructivas. Paula, que inicialmente había sido la más afectada por el escándalo público, gradualmente se convirtió en la mayor defensora de las decisiones valientes que su madre había tomado. Ver a Claudia transformarse de una mujer silenciada y humillada en una activista poderosa y respetada le enseñó lecciones sobre dignidad personal y justicia que ninguna escuela podría haberle proporcionado. Doña Mireya, por su parte, se convirtió en la narradora oficial de la historia familiar, asegurándose de que toda la comunidad latina de Las Vegas entendiera que su hija había actuado con honor y valentía al exponer las actividades criminales de su ex esposo. Para ella, Claudia se había convertido en el ejemplo perfecto de cómo una mujer fuerte enfrenta la adversidad y emerge victoriosa. 6 meses después de aquella noche lluviosa en Summerlin, Claudia se encontraba en el podio del Centro de Convenciones de Las Vegas, dirigiendo una conferencia sobre violencia doméstica ante una audiencia de más de 500 personas. Llevaba un traje azul marino que proyectaba autoridad y confianza, y su voz era clara y poderosa, mientras compartía su historia de humillación, descubrimiento y renacimiento. En la primera fila, Julián la observaba con orgullo y admiración, recordando a la mujer valiente de la que se había enamorado tantos años atrás, pero que ahora era aún más fuerte y determinada que antes. Paula, sentada junto a él, tomaba notas para un ensayo escolar sobre mujeres inspiradoras, usando a su propia madre como ejemplo principal. Mientras tanto, en una celda de la prisión federal de Nevada, Ramiro Escudero cumplía el segundo mes de una condena de 12 años por múltiples delitos financieros. Sus antiguos socios lo habían abandonado, sus propiedades habían sido embargadas
y su reputación había sido destruida irreparablemente. La mujer que había despreciado y humillado había resultado ser su némesis más efectiva. La historia de Claudia Ferrero se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de mujeres en Las Vegas y más allá. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y la humillación parece insuperable, existe la posibilidad de no solo sobrevivir, sino prosperar. En las noches tranquilas, en la casa de Henderson, que ahora compartía oficialmente con Julián, Claudia reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había vivido. Desde la mujer silenciada que preparaba café en soledad hasta la activista respetada que daba conferencias internacionales, había recorrido un camino que ni ella misma había imaginado posible. La venganza, descubrió, no había sido simplemente exponer los crímenes de Ramiro o verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. La verdadera venganza había sido recuperar su voz, reconstruir su vida según sus propios términos y convertirse en una fuerza positiva que ayudaba a otras mujeres a encontrar su propio camino hacia la libertad y la dignidad. Y cada vez que la lluvia golpeaba las ventanas de su nuevo hogar, Claudia recordaba aquella noche bajo la tormenta cuando había tocado fondo, pero también cuando había comenzado su renacimiento como la mujer fuerte y poderosa que siempre había estado destinada a ser. La historia de Claudia Ferrero nos enseña que los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en el punto de partida hacia nuestro renacimiento más extraordinario. Cuando estamos en el suelo, empapados por la lluvia de la humillación y rodeados por las risas crueles de quienes creíamos que nos respetaban, es precisamente ahí donde descubrimos nuestra verdadera fuerza interior. Muchas veces permanecemos en relaciones tóxicas, trabajos que nos destrozan el alma, o situaciones que nos hacen sentir pequeños e insignificantes porque tenemos miedo al cambio, miedo a lo desconocido, o porque hemos olvidado quiénes somos realmente. Claudia vivió 15 años perdiendo gradualmente su voz, su poder personal y su autoestima, hasta que una noche de lluvia la obligó a recordar que tenía opciones. La verdadera lección no está en la venganza que logró contra Ramiro, sino en el proceso de redescubrimiento personal que vivió. Cuando una persona nos humilla públicamente, nuestro primer instinto puede ser el dolor, la vergüenza o incluso el deseo de escondernos del mundo. Pero Claudia nos demuestra que esos momentos de crisis pueden ser oportunidades disfrazadas para evaluar nuestra vida y tomar decisiones valientes que habíamos postergado durante años. El poder real no viene de controlar o humillar a otros, como creía Ramiro, sino de conocer nuestro propio valor y actuar desde esa certeza interior. Claudia tenía información valiosa sobre las actividades criminales de su esposo, pero más importante aún, tenía la determinación de usarla para buscar justicia no solo para ella, sino para todas las mujeres que sufren en silencio. Cada uno de nosotros tiene más poder del que imagina. Puede estar escondido bajo años de maltrato emocional, relaciones destructivas o simplemente la costumbre de aceptar menos de lo que merecemos. Pero ese poder está ahí, esperando el momento correcto para emerger. A veces necesitamos tocar fondo, como le pasó a Claudia bajo la lluvia, para recordar que tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia. La dignidad no se puede quitar, solo se puede entregar voluntariamente. Ramiro creyó que podía destruir la dignidad de Claudia echándola de la fiesta, pero lo que realmente hizo fue liberarla de las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en una vida que ya no le servía. Cuando nos mantenemos firmes en nuestros valores, incluso en los momentos más difíciles, conservamos algo que nadie puede arrebatarnos. La historia también nos recuerda que el apoyo de las personas correctas puede hacer la diferencia entre el colapso total y la recuperación extraordinaria.
Julián, Paula y doña Mireya no solo ofrecieron refugio físico a Claudia, sino que le recordaron quién era realmente cuando ella había olvidado su propio valor. Todos necesitamos personas en nuestras vidas que nos vean como realmente somos, especialmente cuando nosotros mismos hemos perdido esa perspectiva. El final de la historia nos enseña que la mejor venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino construir una vida tan plena y significativa que su ausencia se convierta en una bendición. Claudia no solo se divorció de Ramiro y expuso sus crímenes, se convirtió en una mejor versión de sí misma, ayudó a otras mujeres y encontró un amor basado en el respeto mutuo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.